Elvira Abed Rego, ministra de Juventud e Infancia, bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. He leído que le gustan las series. ¿Hay tiempo para ver series? Raras veces, pero buscamos huecos, incluso quitándole horas de sueño al día, pero sí, de vez en cuando puedo ver algo. ¿Ha visto Adolescencia? Acabo de terminar de ver Adolescencia, sí. ¿Y qué cuerpo le ha dejado la serie del momento? Pues me ha dejado, yo creo que me ha conmocionado, creo que como estoy siguiendo el debate público, como a la mayoría de personas, pero debo decir que no me ha sorprendido. Manejamos datos que nos indican que hay algo de lo que narra la serie y creo que es oportuna en términos de debate público. Y además creo que tiene un enfoque, no quiero hacer spoilers para aquellas personas que no la hayan visto, pero creo que la serie aborda el fenómeno de lo que está sucediendo con la adolescencia teniendo en cuenta muchos elementos que tienen que ver con la sociedad, con la familia, con los entornos digitales, y da cuenta de un fenómeno y de una expresión que es una expresión de nuestros días y creo que tenemos que abordarla socialmente. Ya. Sí que es verdad que es una trama que gira en torno a un niño de 13 años que es arrestado en el norte de Inglaterra por el presunto asesinato de una compañera de escuela, y es verdad que encima de la mesa se ponen muchas cosas, se ponen las relaciones entre los hijos y los padres y las madres, se pone encima de la mesa las redes sociales, pero las redes sociales sobre todo mal usadas. ¿Ese es el día a día real de las redes sociales en la adolescencia, por lo menos en nuestro país? Yo creo que tengo que hacer una pregunta, porque no me gusta partir de la base de culpabilizar a las familias o a los niños y niñas, a la adolescencia. Yo creo que tenemos que hacernos una pregunta, es si hay un mal uso o si hay una falta de regulación. Porque al final esto es un asunto de la sociedad y por tanto es un asunto también de los poderes públicos y de los gobiernos. Y yo creo que las redes sociales, el entorno digital, operan como la ley de la selva y creo que nos toca a los gobiernos ser responsables, hacernos cargo de esto y regular el entorno digital. Yo puedo decir que desde el Gobierno de España acabamos de aprobar la Ley de Entornos Digitales Seguros, que creo que es un paso determinante. Somos un país pionero en el mundo en tener en cuenta esta exigencia de regular los entornos digitales seguros, tener un cierto control democrático y un cierto control público del entorno digital y sobre todo tener mecanismos concretos para proteger a los niños y a las niñas en este entorno. Es importantísimo. Al final el entorno digital ha venido para quedarse. En el entorno digital suceden todo tipo, nuestras relaciones personales, sociales, laborales, a todos los niveles. Es esfera pública, pero es una esfera pública no regulada. La esfera pública en el mundo real está regulada. Hay marco normativo, hay leyes, hay marcos de convivencia, hay pactos sociales que hacen que usemos el espacio público en términos de cumplimiento de una serie de normas y de respeto a los derechos y a las libertades. Y creo que toca hacer lo mismo en la esfera digital. ¿En qué lo vamos a notar? Los tíos que tenemos sobrinos y sobrinas, los padres y madres que tienen hijos e hijas, ¿en qué van a notar esa regulación? Porque aparentemente ahora mismo en nuestro entorno apenas ha cambiado nada. Bueno, la ley ahora comienza su trámite parlamentario, es decir, todavía tenemos un proceso para terminar de aprobarla, pero es verdad que la ley aborda diferentes mecanismos que van a garantizar estos derechos. Por una parte, mecanismos que tienen que ver con el control parental en origen, es decir, todos los dispositivos en origen van a tener que tener un control parental accesible, gratuito, sencillo, que se va a activar en todos aquellos dispositivos obligatoriamente, esto es un mecanismo de control de la industria, obligatoriamente para cuando el dispositivo vaya a ser usado por un menor, cualquier tipo de dispositivo. Tenemos un mecanismo de etiquetado también de los productos en los que se advierta de que un mal uso puede ser perjudicial y son elementos que van a complementarse o que van a operar como control de la industria que llevarán asociados sanciones en caso de que no se cumpla con ello, porque es importante que así sea. Pero además dimensionamos también nuestros servicios públicos y el entorno social para que se haga cargo de este fenómeno. Por ejemplo, tendrá que haber en todo itinerario curricular, en todos los ciclos formativos, una formación específica para desempeñarnos en el entorno digital, de tal manera que las etapas de la educación de todo niño o niña vaya viendo un itinerario de acompañamiento para introducirnos en el entorno digital y saber también cuáles son los derechos y libertades que tenemos como seres humanos en el entorno digital. Por supuesto, en la sanidad pública también, en estrategias preventivas de un uso problemático con el entorno digital.
Hay modificaciones en el Código Penal también que tienen que ver con delitos asociados al entorno digital, mal uso de la inteligencia artificial, ciberacoso, etcétera. Había que actualizarlo y también se aborda. Y luego un elemento principal que tiene la ley, que es la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, que lo que pretende es tener espacios de acompañamiento para las familias. Hay una parte que se puede regular, bien, se regula, pero hay una parte que no se puede regular, que tiene que ser acompañamiento, pedagogía social, y ahí está la estrategia nacional. Lo que pasa, ministra, que da la sensación de que es un tema muy complicado de origen cuando vemos que hemos sido incapaces, por lo menos con la regulación y la normativa de nuestro país, de controlar las redes sociales entre los adultos. Es decir, ¿por qué hay acoso? Uno va por la calle y pocas veces le insultan o le critican o le dicen algo que cuando uno no da la cara, la valentía de los trolls y de las redes sociales es esa, ¿no? El no saber quién hay detrás para decirle lo que nos dé la gana. Claro. ¿Por qué no todas las redes sociales nos obligan a tener que registrarnos con nuestro número de teléfono, con nuestro DNI? Si aparentemente eso es muy fácil y no lo tenemos. Nosotros hay un marco en el que podemos entrar como gobierno, con el marco de competencias que tenemos. Es verdad que hay un marco que tiene que ver con la producción de contenidos y con plataformas que no operan dentro de nuestro país. Hay un margen en el que podemos intervenir y lo estamos haciendo. Lo que hemos dicho desde el principio es que la industria, obviamente, no se está autorregulando y que, por tanto, los poderes públicos, los gobiernos, tienen que dar un paso adelante y regular y generar leyes que protejan nuestros derechos. Pero sí que creemos que, en cualquier caso, esta ley lo que sí que nos permite no solamente regular aquello que es competencia de nuestro país o que entra dentro del marco de competencias de nuestro país, sino que nos permite ir a Europa, que tiene un paraguas mucho más amplio, y plantear mecanismos más eficaces que operen desde las instituciones europeas y que tienen un alcance mayor. Por ejemplo, en la propuesta que hacemos también de la herramienta de verificación de la edad, que va a limitar el contenido que les llega a nuestros hijos e hijas, que es una herramienta que se va a poner en marcha no solamente en nuestro país, sino por parte de Europa. Nosotros tenemos una propuesta como país, es un mecanismo que se está trabajando y verificando por parte de casi 6 millones de personas, están en periodo de prueba, y que nosotros como país ya vamos a Europa planteando una solución. Esto también es dar un paso adelante y precisamente es intervenir directamente en este tipo de plataformas y de generación de contenidos, en la medida en la que vamos a plantear una herramienta eficaz para que este tipo de contenidos, que no queremos que lleguen a nuestros hijos e hijas, porque son contenidos no apropiados, violentos, no apropiados para sus edades, pues puedan estar limitados. Es verdad que tiene una complejidad en la cuestión del entorno digital, pero yo creo que ante un problema de carácter tecnológico tiene que haber una solución tecnológica. No es verdad que no se pueda regular, no es verdad que no se pueda limitar. Hay contenidos violentos, estamos hablando también de un acceso muy fácil a la pornografía, por ejemplo, por parte de los niños y niñas. Parece que echa la ley, echa la trampa también, y la picaresca también está ahí. ¿Usted está tranquila en ese aspecto, que verdaderamente con esa regulación se va a cortar de raíz, o siempre van a quedar subterfugios? Esto es como todo. Tenemos un marco regulatorio general para muchos aspectos de la vida y, desde luego, desgraciadamente, siempre hay personas que incumplen la ley. Esto puede ocurrir, pero yo creo que en términos generales esto supone un paso adelante muy importante. Y nosotros nos hemos planteado la ley por un lado y la estrategia nacional por otro como una malla de protección hacia nuestros hijos e hijas. De tal manera que no hay un solo elemento de la ley que vaya a proteger a nuestros hijos e hijas. Lo que planteamos es la superposición de elementos concretos que van a ayudar y van a avanzar en esa protección. Por eso planteamos control parental, etiquetado para tener claro dónde estamos y dónde nos desempeñamos, mecanismo de verificación de la edad, estrategia de acompañamiento educativa y sanitaria, estrategia nacional de escuelas de padres y madres para que las familias tengan herramientas también. Al final, los padres y madres de ahora somos padres y madres que nos hemos criado en una generación en la que no teníamos dispositivos electrónicos, por tanto, es muy complicado saber. Bien, vamos a dar información y formación a las familias también. Es verdad que hemos crecido en esos entornos donde había otras cosas o no había lo que se tiene ahora, pero sí que es verdad que ahora hablamos de ciberacoso
Y antes hablábamos de acoso, ahora lo llamamos bullying, pero ha sido el acoso y el insulto en los colegios, en el patio del colegio, contra el que tenía gafas, contra la que era gorda o contra el que era homosexual. El ciberacoso ahora es anónimo, antes no era anónimo, antes se sabía quién había estado detrás de ese acoso, ¿no? Pero ahora no. ¿Cómo se va a poder gestionar el envío de fotografías que comprometen a personas? Estoy hablando de la infancia, ¿no? Estoy hablando de la adolescencia. Porque ahora mismo uno se puede crear los perfiles que quiera hasta con un WhatsApp, aunque tenga más control. Bueno, precisamente el mecanismo de verificación de la edad lo que nos da es, manteniendo la privacidad por un lado, pero por otro lado la posibilidad de, a partir de determinada edad, evidentemente no poder recibir ni acceder a determinado contenido. Y esto yo creo que es un mecanismo de protección notable. Y luego, por supuesto, el cambio del Código Penal que va a permitir adaptar determinados tipos de delitos y luego el papel que tienen una serie de instituciones con todos los mecanismos también de transición y de adaptación tecnológica que permiten de alguna manera rastrear en caso de que se cometa un ciberdelito y poder saber o garantizar que, bueno, pues que ahí se abre un mecanismo de investigación que permita aclarar o clarificar quién está haciendo un mal uso de los entornos digitales. El caso es que primero había que legislar todo esto, tipificarlo, y en su caso pues ya hay procedimientos técnicos administrativos o de carácter, bueno, pues más concretos que permiten aclarar y permiten investigar este tipo de fenómenos, este tipo de delitos. Y yo creo que la ley precisamente se sitúa en un antes y un después al respecto. Había que incluir todo esto, en cualquier caso, en el marco normativo. Claro, muchas personas pueden pensar que no se le puede poner puertas al campo en este aspecto, ¿no? Que al final una madre o un padre es libre de comprarle el móvil con 5 años o con 14. Efectivamente, nosotros legislamos la vida pública, ¿no? Lo que tiene que ver con la norma de convivencia social, pero lógicamente no entramos en los valores de cada una de las familias, faltaría más. Pero sí que pretendemos con la estrategia hacer un acompañamiento a las familias, es decir, nosotros tenemos un informe que hemos hecho desde el Ministerio de Juventud acompañado por un panel de 50 expertos y expertas que vienen del ámbito académico que nos hablan de los riesgos y hacen recomendaciones. Las recomendaciones es que en determinadas etapas de la infancia no se tenga relación con las pantallas. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar otras capacidades de los niños y las niñas, la capacidad de socialización, de empatía, de trabajo y de interacción afectiva con otros. Por tanto, bueno, pues las pantallas para después, en un proceso de acompañamiento. Y ahí también queremos acompañar a las familias, desde luego brindándoles herramientas que estén disponibles para poder hacer ese proceso de acompañamiento junto con sus hijos y sus hijas, ¿no? Vamos a hablar de otro capítulo del que llevamos ya hablando varias semanas, sobre todo se habló mucho de esos datos. Yo le pregunto si son fiables o no los datos de los que disponemos hoy sobre la acogida de menores extranjeros en las distintas comunidades autónomas. ¿Qué está pasando? ¿Son fiables o no? ¿Qué va a poder hacer usted como ministra con tanta comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular? Bueno, yo quiero decir que teníamos hasta el 31 de marzo para recibir los datos de las plazas que están ocupadas por niños y niñas menores migrantes no acompañadas. Quiero decir que la mayoría de las comunidades autónomas, muchas del Partido Popular, sí que nos han facilitado los datos adecuadamente en función de lo que les pedíamos, que en realidad era que nos dijeran cuántos niños y niñas están ocupando plazas en sus distintos sistemas de acogida para saber cómo están de tensionados o cómo están de ocupados los distintos sistemas de acogida. Es verdad que para hacer una propuesta global necesitábamos los datos de todas las comunidades autónomas y hemos tenido dificultad con 3 comunidades autónomas solamente. En 2 casos ha sido un dato genérico, no de ocupación, sino genérico de niños y niñas atendidas, no de niños y niñas que ocupan plaza, y en uno de los casos es verdad que no hemos tenido ningún dato. En el caso de Aragón, que no nos han facilitado los datos. Hasta la semana que viene, que se convalida este Real Decreto en el Congreso de los Diputados, el jueves de la semana que viene, tenemos un cierto margen para aclarar con las comunidades autónomas algunos de estos aspectos e intentar que, bueno, pues que nos comuniquen los datos más fiables. En cualquier caso, esto no va a ser un impedimento para que desde el Ministerio de Juventud, con los datos que ya tenemos disponibles, que son los de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, podamos hacer una propuesta en la que dimensionemos y planteemos cuál es el mapa de plazas razonables que tiene que tener cada sistema de acogida para hacernos cargo de, bueno, pues de los niños y niñas que en este momento están en nuestro país. ¿Qué sentimiento le produce la palabra MENA? Pues
Es una palabra que me parece profundamente desacertada y creo que, bueno, pues que tiene una intencionalidad política. Creo que tiene una intencionalidad política y que tiene un sesgo racista notable. Para mí es inevitable asociarla con esto. Permite deshumanizar y permite criminalizar a todo un colectivo de niños y de niñas. Es un acrónimo que ha pasado de ser un acrónimo prácticamente administrativo a ser una palabra con un significante enorme en términos políticos, desacertado. Yo creo que hay que hablar de infancia y adolescencia migrante no acompañada, sé que el término es más largo y en definitiva creo que hay que hablar de niños y niñas y de adolescentes que están en situación de desamparo porque están solos y solas. Y en contra de lo que dicen algunas voces de la extrema derecha o las voces de la extrema derecha y algunas de la derecha que se han sumado a esto, son niños y niñas que están solos y solas y que en muchos casos o han perdido a sus padres, a sus madres en el proceso migratorio o no tienen familias donde volver, que están solos y solas y que tienen muchas ganas de tener un proyecto de vida aquí, que tienen muchas ganas de estudiar, que tienen muchas ganas de formarse, que tienen muchas ganas de trabajar. Y creo que hay que hacer un trabajo para, frente a la deshumanización, humanizar. Son seres humanos, son universos completos y complejos. ¿Y por qué cree que sigue habiendo racismo en nuestro país? ¿Ha ido a más? ¿Qué sensación tiene usted? No me atrevería a decir, no sé si ha ido a más, sí que creo que hay fuerzas políticas que utilizan el racismo, que son racistas, que espolean el racismo y que lo espolean como elemento de odio y de generación de miedo. Y creo que tenemos que ser, creo que tenemos que tener una actitud activa frente a esto y de repulsa por completo del racismo. También creo que nuestro país es un país que históricamente, yo quiero reivindicar estos valores que tenemos como Estado, como país, como sociedad. Somos una sociedad de acogida porque hemos sufrido el exilio, hemos sufrido la emigración y sabemos bien lo que significa esto. Y somos históricamente una sociedad de acogida. Forma parte del ADN y de la identidad de este país. Lo que pasa es que somos capaces de hacer una buena integración. En Navarra hace apenas una semana y media hablábamos de un detenido, un menor, tras agredir a otro en el centro de internamiento de Marcilla, entre otras cosas. No pasan muchas cosas en Navarra, pero de vez en cuando hay conflictos en estos pueblos que además tienen muy poca población. ¿Cómo se puede resolver esto? Porque al final también la percepción de la gente no deja de ser esta. Yo creo que, en primer lugar, planteando que en todo grupo humano puede haber personas que cometan delitos. Esto, quiero decir, pero independientemente de que sean migrantes claro, o no, ¿no? es que esto forma parte de las sociedades y del género humano. Por tanto, asociarlo a un origen étnico o social tiene una carga ideológica notable y tiene una carga racista en algunos casos. Esto por un lado. Esto no significa que evidentemente no haya en todo grupo humano pues, personas que puedan delinquir. Esto también forma parte, insisto, de los seres humanos. Creo que también hay que poner el foco en las políticas de acogida y cómo se están llevando a cabo. Y que muchas veces muchos de los conflictos que surgen en algunos de estos centros tienen que ver también con el hecho de que quizá haya que modificar, y ahí estamos trabajando desde el Ministerio de Juventud e Infancia, los sistemas de acogida para hacer un proceso de acompañamiento a muchas de estas personas que son personas muy dañadas y muy vulnerables y que necesitan, por tanto, procesos de acompañamiento y de acogida pues diferentes. Es decir, huir, por ejemplo, de los centros, de los macrocentros o de centros que tengan un número de personas muy grande, ir a un sistema de acogida diferente, residencial, poner en valor a las familias de acogida y al sistema a los procesos de desinstitucionalización del sistema de acogida a todos los niveles, tanto de niños migrantes no acompañados como de niños y niñas que están en el sistema de acogida, que son nacidos en nuestro país. Es decir, ir a un modelo diferente, porque un modelo diferente para estas infancias vulnerables asegura que haya menos tensión, que haya mejor acompañamiento y que haya mayores garantías a todos los niveles. ¿Cómo ve usted la situación en Navarra? ¿Qué le llega? ¿Qué percibe? Bueno, yo quiero decir que, y quiero ponerlo en valor, quiero poner en valor la colaboración que ha habido por parte del Gobierno de Navarra. Nos han facilitado unos datos muy rigurosos, muy bien trabajados,
que ayudan mucho al Gobierno de España para el trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora. Por tanto, bueno, pues mi agradecimiento y aprovechar que estoy aquí para agradecer estos datos. Quiero decir que el sistema de acogida en Navarra es un sistema que está en mejor condición quizá que en otros territorios y que hay una disposición, además yo he estado reunida en esta jornada con las consejeras y con la presidenta y que bueno, partimos de un diagnóstico compartido de cómo está el sistema de acogida en términos generales a nivel de todo el Estado y de una voluntad de ir transitando hacia un modelo cada vez con mejores estándares. Yo creo que ahí nos entendemos. Navarra tiene un buen punto de partida, pero vamos a hacer un esfuerzo por mejorarlo todavía más. Además, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Juventud e Infancia en otro Real Decreto que ya se está tramitando de estándares mínimos del sistema de acogida para mejorarlo y para incentivar que haya un modelo, una transición hacia un modelo pues, de centros más pequeños, de desinstitucionalización, de acompañamiento y transición a la vida adulta, etcétera, etcétera. Bueno, nos quedan 4 minutos de entrevista. Le voy a pedir brevedad en las respuestas por abundar en algún tema más, como por ejemplo, no sé cuál es para usted el principal problema que tiene la juventud en España hoy en día. A ver si estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que el principal problema que tiene la juventud en este momento tiene que ver con la posibilidad de la participación política, pero sobre todo tiene que ver con el acceso a la vivienda. En términos materiales, el acceso a la vivienda. Está claro. Y que vamos a ver en lo que queda de legislatura un avance en este aspecto. Yo creo que debemos decir que estamos haciendo un enorme esfuerzo y creo que aquí hay un punto importantísimo que tiene que ver con el marco de colaboración entre los distintos niveles de gobierno, importantísimo, determinante. Estamos viendo cómo cuando se da colaboración entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, la línea, por ejemplo, para la aplicación de la ley de vivienda está generando que se desinfle la burbuja especulativa de la vivienda. Cataluña es buen ejemplo. Pero es que además, cuando tenemos coordinación, como es el caso del Gobierno central y el Gobierno de Navarra, o por ejemplo el Gobierno central y el Gobierno de Asturias, vemos que hay iniciativas en marcha que facilitan que se destensione todo lo que tiene que ver con los precios de la vivienda. Por tanto, yo creo que ahí hay una línea de trabajo en la que tenemos que seguir percutiendo. Y yo creo que vamos a ver avances notables en los próximos meses. Es que es un tema recurrente, da igual también ya del color del gobierno que esté en las distintas instituciones. Está pendiente también una ley de juventud en la que se espera ampliar la edad de voto a los 16 años. ¿Esto lo vamos a ver? Bueno, yo estoy firmemente determinada a que lo veamos. Es decir, creo que uno de los elementos principales, uno de los escollos principales tiene que ver con la percepción que tiene la juventud de la democracia, de la sociedad de derechos y demás, y por tanto de la participación política de la juventud. No solamente la ampliación de voto a los 16, que es una demanda histórica de una buena parte del movimiento organizado de la juventud, sino otros mecanismos de participación política que tenemos que ser capaces de garantizar. Pero desde luego la ampliación de voto a los 16 yo creo que es algo en lo que tenemos que incidir y vamos a plantearlo en la Ley de Juventud. ¿Por qué? ¿Porque no hay tanta diferencia entre los 16 y los 18? ¿O porque ya se pueden hacer muchas cosas con 16? Yo creo que si podemos trabajar a los 16 años y por tanto estamos pagando impuestos, tenemos que tener derecho a opinar quién y cómo gestiona, por ejemplo, nuestros impuestos. Y esto se ejerce a través del voto. ¿Veremos también el Pacto de Estado contra la pobreza infantil? Estamos trabajando con ello para verlo, además, cuanto antes. Ya ahí hay buena voluntad por parte de la mayoría de grupos políticos. Tenemos una subcomisión ya creada en el Congreso de los Diputados, tenemos programa para ese Pacto de Estado, tenemos propuesta con la prestación universal por crianza, es decir, ampliación de la inversión pública, de la inversión de recursos públicos en políticas de infancia, y tenemos mecanismo de gobernanza también, propuesta de mecanismo de gobernanza del pacto. Por tanto, yo confío en que sí. Usted ha estado estos días en Pamplona hablando también con sus compañeros de Izquierda Unida. ¿Va a estar la izquierda unida? Yo creo que sí. ¿La izquierda de este país, que la vemos ahora un poco desmembrada? Yo creo que sí. Además, es inspirador venir a Navarra y ver lo que está sucediendo aquí, de cómo son un buen ejemplo de cómo se puede trabajar desde una perspectiva de coincidencia y de punto de encuentro. Creo que los avances sociales y el empuje que están teniendo precisamente los compañeros y compañeras aquí en Navarra y la experiencia tanto institucional como social, pues nos marcan el camino a seguir. Yo soy optimista, ¿eh? Sí. Sí. Seguiremos viendo a Sumar tomando decisiones, siendo un partido que al final consigue
avances sociales? Bueno, yo creo que somos una coalición electoral en la que convergen muchos partidos políticos y tenemos una agenda, la agenda social como hoja de ruta y como elemento de trabajo que nos está permitiendo plantear mucho avance social en el seno del Gobierno. Por ahí hay que seguir. ¿Vamos a tener presupuestos o no? Vamos a tener presupuestos. ¿Va a haber presupuestos este año? Nosotros estamos trabajando para que así sea. ¿A estas alturas del año? Para tener presupuestos, ¿Sí? Lo antes posible, sí. O sea que no va a haber adelanto electoral. Yo creo que no estamos en un escenario de adelanto electoral en absoluto. Yo quiero decir una cosa, el Gobierno es un Gobierno muy estable, como hemos dicho en muchas ocasiones. Es un Gobierno de coalición, hay siempre matices y yo creo que hay que dar la bienvenida siempre al hecho de que haya debate político a todos los niveles, en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Es decir, debate político es un signo de salud democrática y esto está muy bien, pero dicho esto, el Gobierno es un Gobierno estable, que no dejamos de trabajar y de hacer propuestas políticas. Nosotros no dejamos de llevar propuestas legislativas al Congreso, al Consejo de Ministros y Ministras. Es decir, estamos, yo creo que trabajando con mucha determinación y con mucha estabilidad. Lo que pasa es que es verdad que el Gobierno no ha presentado presupuestos, que dice la Constitución que hay que presentar presupuestos. Bueno, sí, pero quiero decir, pero estamos trabajando con ello y no estamos fuera de la Constitución porque no hayamos presentado todavía los presupuestos. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero sí que me gustaría una última cosa y es que nos cuente cuál es la relación que tiene usted con Palestina y cómo está viviendo todo lo que está ocurriendo y si esto tiene solución o no. Bueno, la relación que yo tengo a mi familia paterna viviendo en Palestina, viviendo en Cisjordania. Para mí la relación es profundamente dolorosa. Creo que es dolorosa para cualquier ser humano con un mínimo de sensibilidad, viendo el genocidio y viendo la impunidad de Israel. Pero particularmente, bueno, pues cuando tienes personas queridas que están en situación de riesgo, pues se vive con un plus de angustia seguramente, y así lo vivo yo. Bueno, lo que sitúo en términos políticos y en términos casi humanos, ¿no? Cada vez que tengo oportunidad, al igual que muchas personas en nuestro país, exigir el fin del genocidio, el respeto al derecho internacional, el derecho del pueblo palestino a existir y la urgencia de plantear pues el alto el fuego, porque es insoportable ver las imágenes que estamos viendo. ¿Qué pensó cuando vio las imágenes de ese proyecto de grandes rascacielos, de grandes mansiones en Gaza? Pues yo creo que ahí me remito casi por una cuestión de empatía, ¿no? Y creo que en nuestro país hay mucha empatía con la causa palestina. Pues es una auténtica barbaridad y es un golpe también no solamente al derecho de los palestinos y de las palestinas a vivir y a vivir en su tierra, sino que es un golpe al derecho internacional y a los valores de las sociedades basadas en el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Es decir, es una barbaridad auténtica. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.